Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 29 minutos y a esta hora damos paso a nuestra primera entrevista del día para hablar de algunos temas de la coyuntura. Habíamos propuesto como tema central cómo avanza este concurso para la designación de fiscal general del Estado y los últimos hechos ligados a una posible intención de que el exministro José de la Gasca postule precisamente para esta dignidad. Pero quisiera arrancar un poco con el análisis y la reflexión a propósito de lo que ha sido el anuncio de estas 7 preguntas de la consulta popular por parte del presidente Daniel Noboa, y me acompaña esta mañana Paul Córdoba, abogado y docente universitario. Paul, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, qué gusto tenerle aquí con nosotros. Buenos días, Belkins, un saludo a toda la querida audiencia de Radio Municipal, muchas gracias por la invitación. Un poco quería, como planteaba, cambiar la dinámica o la temática, arrancar por esto que también viene siendo coyuntural porque ya ha desatado una serie de reacciones en la Asamblea Nacional, distintos juristas, a nivel de redes sociales, ha habido múltiples pronunciamientos sobre el contenido de lo que serían estas 7 preguntas de la consulta popular. Mucha preocupación, por ejemplo, ha despertado esta intención de que los jueces constitucionales, por ejemplo, sean sujetos de juicio político en la Asamblea. ¿Qué mirada tiene? Bueno, este es un tema realmente preocupante porque la Corte Constitucional en cualquier estado, no solo en Ecuador, es el defensor, el garante de la Constitución y de los derechos constitucionales. El establecer una medida de cambio como el juicio político podría ser un cambio regresivo en el desarrollo de la democracia, de la institucionalidad y los derechos, porque precisamente lo que se busca al estar la Corte exenta de un control político es que existe independencia. Es garantizar que la interpretación de la Constitución solamente sea una atribución exclusiva de la Corte. Uh-huh. Si es que nosotros instauramos el juicio político, lo que estamos haciendo es que la Corte esté al mismo nivel que el Parlamento, porque el Parlamento va a entrar a discutir, a cuestionar cómo es que interpreta la Constitución a través de un juicio político. Dentro de la historia republicana, el Congreso, el Parlamento, ya tuvo en su momento la atribución de interpretar la Constitución. Y lo que se hizo cuando se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, luego Tribunal Constitucional y ahora Corte Constitucional, es justamente crear una potestad exclusiva a la Corte para que el Congreso, este periodo, el próximo periodo, cualquiera denominación llamada ahora Asamblea, no tengan la atribución de discutir, de interpelar a los jueces constitucionales, porque es una atribución que solamente tiene la Corte. Imagínese usted lo que sería que sean llamados a juicio político por sus decisiones, por sus fallos. Uh-huh. Es justamente desconocer la historia del control constitucional y más todavía, en el año 95, Ecuador ya fue sancionado por la Corte Interamericana porque existe un caso donde efectivamente jueces del ex Tribunal Constitucional fueron ya destituidos por juicio político precisamente por las implicaciones que tiene de someter las atribuciones y las dinámicas de independencia, como usted bien señalaba, de la Corte Constitucional al escrutinio, al examen político partidista. Y lo que se busca justamente es de dejar este espacio autónomo y exclusivamente para que sea la Corte el que pueda decidir sin interferencias ni intromisión de ningún partido político, de ninguna esfera político-partidista, que no puede estar al mismo nivel que la Corte, porque en ese momento estamos desnaturalizando sus funciones y su naturaleza. Nos referimos al caso que fue llevado a la Corte Interamericana, conocido como Camba Campos versus Ecuador. Exactamente, ajá. Así es. Y en ese fallo lo que más o menos se determinó es que, y dice textualmente, teniendo en cuenta estos elementos en el derecho interno aplicable al momento de los hechos, el objeto de un juicio político llevado a cabo por el Congreso Nacional no podía ser la destitución de un vocal derivada de la revisión de constitucionalidad o legalidad de las sentencias adoptadas por el Tribunal Constitucional. Lo anterior debido a la separación de poderes y la competencia exclusiva del Tribunal Constitucional de revisar la constitucionalidad formal y o material de leyes expedidas por el Congreso Nacional. Exactamente. Entonces, mire, lo que nos sirve este caso para estudiar un poco más la historia política y la historia constitucional es para identificar
que las funciones no pueden confundirse, deben mantenerse desde un ámbito de autonomía, de independencia, y tampoco se puede desnaturalizar el hecho de que una composición político-partidista de la Asamblea, sea cual sea que esta fuera, la actual, la próxima, en cualquier momento pueda entrar a discutir con una intromisión político-partidista los fallos de decisiones de la Corte. Y claro, como la Corte es el garante de la Constitución, en cualquier momento a cualquier fuerza política del país no le va a gustar sus decisiones y entonces lo más probable sea llamarla a juicio político para que responda. Y ahí de esa manera lo que estamos haciendo es desnaturalizando el control y la interpretación constitucional que sea sujeta a un juicio político y así crear la intromisión de un órgano político en una decisión judicial. Si bien queda clara la potestad de la Corte Constitucional de interpretar la Constitución de la República y las normas en general, uno de los argumentos que se ha expresado para justificar esta intención de que los jueces sean llevados a juicio político, y lo dijeron ayer, por ejemplo, asambleístas de la bancada oficialista, tiene que ver con el hecho de cómo puede ser posible que los jueces constitucionales estén casi que por sobre el bien y el mal. ¿Cómo puede ser posible que el presidente de la República sí pueda estar sujeto a este tipo de procesos en la Asamblea, diversas autoridades, los propios asambleístas, y no así los jueces? Ahí, ¿qué interpretación o qué lectura merece esta apreciación? A ver, esta es una falacia, porque la Corte Constitucional no es que se encuentra exenta de controles, tiene varios tipos de controles. Uno es el control que hace el mismo pleno de la Corte Constitucional a los jueces que la integran y que ellos incluso con decisión de la mayoría de sus miembros pueden incluso separar, suspender las funciones de uno de los jueces de acuerdo a la normativa de la Corte Constitucional. 2, ellos también están sujetos al control que pueda hacer la Fiscalía General del Estado en caso de que ellos incurran en algún tipo de delito. Entonces, con esto queda desvirtuado la idea de que supuestamente ellos están exentos de controles y que ellos no tienen controles, lo cual es absolutamente falso. Y más todavía, también hay que tomar en cuenta que durante el desempeño de sus funciones, los diferentes tipos de recursos, los diferentes tipos de garantías que ellos resuelven, son también límites a posibles cuestiones de discrecionalidad en el desempeño de sus cargos. Entonces, existen controles institucionales internos, existen controles externos y también existen controles procesales a las decisiones de la Corte para que ellos respondan por sus decisiones. Pero lo que se quiere crear es un tipo de control político partidista que desnaturaliza la función de la Corte y de la justicia constitucional, porque cualquier decisión que no le guste a una fuerza política, entonces será sujeto y motivo de juicio político. Y de esa manera crearíamos una profunda inestabilidad y una falta de continuidad en la defensa de la Constitución a través de la justicia constitucional. Muy brevemente, nada más para cerrar este tema, ¿qué se supone que debe ocurrir una vez que se ha revelado el contenido de esta pregunta? Porque entendemos que es la propia Corte Constitucional la que debe analizar, determinar si es procedente o no, ¿me corrigen? Y determinar la vía de ser el caso para el trámite. Todo tipo de propuesta de modificación constitucional tiene unos caminos que seguir ante la Corte. El primero es que la Corte determine la vía que debe seguir. Se trata a lo mejor de una enmienda, se trata de una reforma parcial o se trata a través de una asamblea constituyente el cambio que se proponga. Ya la Corte, incluso en muchos de los temas de las preguntas, ya tiene pronunciamientos previos. Muchas cuestiones y son temas de reforma parcial, no son temas de enmienda constitucional. Y por lo tanto, si es que hablamos de que son temas de reforma parcial de la Constitución, tiene entonces que la Asamblea discutirlo en 2 debates para su posterior aprobación en las urnas. Entonces aquí esta precisión es importante porque muchos temas ya la Corte se ha pronunciado. Y entonces, si es que ya se ha pronunciado la Corte, no podríamos nosotros creer que por una propuesta, por más significativa que pueda ser de la Constitución, va a modificar las vías que la Corte ya ha establecido. Entonces la Corte, el primer control que hace es establecer la vía o el camino del tipo de reforma y a continuación hace el control de constitucionalidad con respecto al contenido material de la propuesta de reforma. Entonces, la primera vía es que la Corte determine la vía o el camino a seguir. Sobre la base de esto, entonces, decimos que más allá de que hayan sido 7 las preguntas, digamos, anunciadas
propuestas o la intención de plantearlas o plasmarlas en esta consulta popular por parte del gobierno, no necesariamente vamos a tener estas 7 preguntas en la consulta popular porque todo dependerá del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Exactamente. La Corte puede incluso decir que si esto es sujeto de reforma parcial, ineludiblemente requiere de 2 debates en el Parlamento. Y esto puede estar no contemplado dentro del posible plazo proyectado de que la diciembre consulta para sea en este diciembre. Así es. Correcto. Dejo de lado este tema para hablar acerca del concurso de nuevo fiscal general del Estado, un concurso que se lo viene esperando desde hace mucho tiempo, como otros tantos procesos al interior del Consejo de Participación Ciudadana. En abril pasado, si no me equivoco, culminó este periodo de 6 años que cumplió al frente de la Fiscalía, en este caso Diana Salazar. Luego vimos su renuncia ya en lo posterior, asumió Wilson Toainga como fiscal subrogante y parecería ser que ya este proceso se empieza a mover al interior del CPCCS, pero todo esto en medio de una alerta o un hecho que ocurrió en los últimos días y tenía que ver con esta aparente intención de que José de la Gasca, exministro de gobierno, pueda postular para ser el próximo fiscal general del Estado, que sería la ficha del gobierno, más o menos dicen algunos. Primero analizar cómo está el proceso y qué implicaciones tendría el hecho de que se consume o se configure esta aparente intención. Bueno, con respecto al desarrollo del proceso, lamentablemente es demorado, es lento. El mismo Consejo de Participación Ciudadana no es capaz de cumplir sus propios plazos porque lo habían anunciado que la integración de la Comisión Ciudadana de Selección iba a estar ya para el mes de junio. Incluso para eso habían hecho una reforma para agilizar el trabajo de la Comisión Ciudadana, pero hasta el día de hoy lo que vemos es que recién en estos días venció el plazo para la entrega de postulantes, la entrega de sus carpetas de los integrantes que provienen de la vertiente ciudadana para la Comisión Ciudadana. Y entonces lo que estamos hablando es que recién durante el mes de agosto va a integrarse apenas la Comisión Ciudadana, lo cual significa que recién entre el mes de septiembre y octubre recién tendremos ya los posibles postulantes al concurso. Entonces ya de por sí eso significa una demora para el país, que a pesar de que se reformó el reglamento, decía yo, hay que ver si es que efectivamente logran desarrollar un concurso durante 4 meses, que es lo que prevé la reforma del reglamento de la Comisión Ciudadana, hasta un máximo de 6 meses. ¿Ya? Eso con respecto ya a la dinámica operativa del concurso. Con respecto ya al desarrollo de lo que podrían ser los perfiles y los postulantes, hay que decir que también la reforma que hizo el Consejo de Participación Ciudadana al reglamento del concurso no es una reforma que genera confianza, no es una reforma que genera transparencia. ¿Por qué? Porque la gran reforma que tenía que haberse hecho al reglamento es justamente establecer una disposición donde ninguna figura ni ex servidor del actual gobierno o de los anteriores gobiernos tenga la capacidad de presentar su postulación. Y eso lamentablemente en el reglamento no se consideró. Lo que deja carta abierta. Entonces, cualquier persona que haya participado en el actual gobierno o en los últimos gobiernos tiene el derecho de presentar y postularse al concurso de fiscal. Y eso indudablemente sí agrava la transparencia de este tipo de procesos, porque lo que la ciudadanía espera es que ningún postulante pueda tener ninguna relación o vínculo político partidista ni con este ni con ningún gobierno anterior, porque eso le va a dar más legitimidad al proceso. Si nosotros vemos que cualquier ministro de cualquier uno de los gobiernos puede pensar, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Rafael Correa, cualquier ministro de ellos tiene lamentablemente afinidades, afectos y una relación de conflicto de intereses con los expresidentes, porque han sido sus servidores, sus ministros, han sido su autoridad nominadora. Y esto sí le resta independencia a cualquier persona que luego quiera actuar en el ejercicio como fiscal. Entonces, lamentablemente, no podemos esperar mucho de este concurso porque la gran reforma que tenía que haberse hecho no se la hizo. Muchos ciudadanos, muchos personas que participamos en el debate público presentamos propuestas de reformas de este reglamento. El Consejo de Participación Ciudadana no hizo caso a todos los que presentamos, porque indudablemente una reforma de esta naturaleza habría sido quizás hasta políticamente comprometedora al Consejo, no lo quiso hacer, y ahora pues tenemos un concurso donde cualquier persona que haya sido
servidor o ministro o ministra de Estado de cualquiera de los gobiernos puede participar porque no tiene una prohibición al respecto. Claro, lo que dice puntualmente el reglamento respecto a los requisitos para postular es ser ecuatoriano, tener título en Derecho registrado en CENESID, acreditar al menos 10 años de experiencia profesional, no tener sentencias ejecutoriadas y quien desempeñe un cargo en el sector público, quien fuere ministro de cualquier culto mientras se halle en ejercicio de su ministerio. Por supuesto, entonces cualquier persona, si ya no está en funciones, automáticamente está habilitado para participar. Uh-huh. Entonces, no es un problema de que una persona se encuentre en funciones para poder también postularse. Ese no es el problema de fondo. El problema es que no haya existido antes ningún vínculo. Que puedan existir una relación de conflicto de intereses, porque el fiscal general del Estado, primero que en este momento es el servidor público con más poder en el Estado. Y segundo, que una de las funciones, como es la ejecutiva, siempre va a estar sujeta al control, a la evaluación permanente de un fiscal y que por lo tanto necesita tener la suficiente independencia institucional, funcional y profesional para el desempeño de sus funciones. Y esto lamentablemente el reglamento no nos lo garantiza. Claro, el tema de José de la Gasca, bueno, es, digamos, hasta ahora una presunción, no hay nada en firme en ese sentido. Podría ser él como cualquier otro exfuncionario, como bien decía, de este u otro gobierno anterior. Hay que estar muy atentos al desarrollo de este proceso en medio de de una gestión de un consejo de participación que ha sido altamente cuestionado precisamente por estas demoras, por estos retrasos. Se hablaba de que recién a inicios del próximo año, enero, febrero, podríamos contar con estas autoridades que todavía están rezagadas de ser designadas por parte de esta instancia, pero vemos que todo sigue caminando a paso muy lento. Sí, y vale la pena discutir estos temas para que el Consejo de Participación esté vigilante de que se cumplan los plazos y de que puedan en toda etapa de los concursos, no solamente el de fiscal, sino en todos, garantizar transparencia y confianza a la ciudadanía, que no haya ninguna sombra de duda con respecto a los postulantes y que podamos nosotros tener nuevas autoridades que generen realmente la confianza que el sistema de justicia necesita. Correcto, Paul. Con eso me quedo. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Paul Córdoba, abogado, docente universitario, hablando acerca de los temas de la coyuntura que van marcando el día a día en nuestro país, lo que tiene que ver con las preguntas de la consulta popular y también el avance en el concurso para la designación del nuevo fiscal general del Estado. 7 de la mañana con 47 minutos.